Damas y caballeros, soy el archivista. Si quieren comprender la cronología del inminente conflicto global, deben dejar de fijarse en el movimiento de portaaviones en el estrecho de Taiwán. Los activos militares son engañosos. Pueden desplegarse para ejercicios de entrenamiento, usarse para señales y ser llamados a puerto en cuestión de días. Son el escenario de la geopolítica, diseñado para ser visto. Si quieren conocer las intenciones de una superpotencia, si quieren saber si realmente se están preparando para un divorcio irreversible, deben observar el movimiento de la deuda soberana. La deuda es la base del orden global. Es pesada. Es lenta. Se necesitan meses, a veces años, para deshacerse de posiciones significativas sin desplomar el mercado. Y cuando la segunda economía más grande del mundo comienza a deshacerse de la deuda de su principal rival a una velocidad que desafía la lógica económica, no está reequilibrando una cartera. Están preparando el terreno para la guerra. Necesitamos realizar un análisis profundo de los datos publicados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos esta semana. El informe TIC del Capital Internacional del Tesoro es uno de los documentos financieros más aburridos, densos y críticos. La mayoría de los periodistas pasan por alto la cifra principal. Nosotros leeremos las notas a pie de página. Los datos confirman una tendencia que Wall Street ha intentado ignorar, descartar o manipular durante los últimos 12 meses. Las tenencias oficiales de bonos del Tesoro estadounidenses por parte de China se han desplomado a $688,000 millones en octubre de 2025. Para quienes no lo sepan, $688,000 millones parece mucho dinero, y lo es. Pero en el contexto de la relación financiera entre Estados Unidos y China, esta cifra representa un colapso catastrófico. Este es el nivel más bajo de propiedad china desde mayo de 2009. Hemos borrado 16 años de integración financiera. Para poner esto en perspectiva, en 2013, en el auge de Chimerea, la relación económica simbiótica entre China y Estados Unidos, Pekín tenía una deuda estadounidense de $1.32 billones. Financiaron eficazmente el déficit estadounidense. Compraron los bonos que permitieron a los estadounidenses adquirir productos chinos baratos. Era un círculo cerrado de flujo de capital que mantenía bajos los tipos de interés en el comercio mundial. Ese círculo se ha roto. China ha liquidado casi el 48% de su posición desde el pico. Ha vendido más de $600,000 millones en bonos individuales estadounidenses. Pero no es solo la cantidad total lo que resulta alarmante. Es el contexto de mercado de las recientes ventas. A finales de 2024 y durante 2025, el mercado de bonos estadounidense experimentó una caída histórica. Los tipos de interés eran volátiles y los precios de los bonos, que se mueven inversamente a los rendimientos, estaban deprimidos. Cualquiera que vendiera bonos del Tesoro estadounidense durante este periodo específico, lo hacía con pérdidas. En el mundo de la gestión de activos, no se vende un activo depreciado con pérdidas a menos que se enfrente a una crisis de liquidez. Se necesita efectivo de inmediato para pagar facturas o se cree que el activo está a punto de volverse tóxico. Sabemos que China no se enfrenta a una crisis de liquidez. A pesar de sus dificultades inmobiliarias internas, sigue manteniendo un enorme superávit comercial con el resto del mundo. Está inundado de efectivo. Por lo tanto, la única conclusión lógica, la única que se ajusta a los datos, es que el Partido Comunista Chino ha tomado la decisión estratégica de que el bono del Tesoro estadounidense ya no es una reserva de valor. Lo consideran un pasivo estratégico. Esta es la señal de evasión de sanciones. Debemos analizar esto desde la perspectiva de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea ejecutaron una maniobra financiera que conmocionó profundamente a Pekín. De la noche a la mañana, congelaron $300,000 millones de las reservas de divisas del Banco Central ruso. Se trataba de fondos depositados en cuentas occidentales en Nueva York, Londres y Bruselas. Rusia pensó que este dinero estaba seguro. No lo estaba. Fue confiscado o inmovilizado con solo pulsar unas pocas teclas. Pekín observó esto, lo analizaron y se dieron cuenta de una verdad aterradora. Si actuamos en Taiwán, o si el conflicto del mar de China Meridional se intensifica, nuestras tenencias del Tesoro estadounidense no son un activo,
son un rehén. Los 668.000 millones de dólares que aún conservan son en realidad una donación al Departamento de Justicia de Estados Unidos en potencia. En el momento en que se apliquen las sanciones, ese dinero se reducirá a cero. Por lo tanto, se están retirando, están liquidando la posición con extremo prejuicio. Están dispuestos a aceptar una quita del 10% o 20% sobre el valor nominal de los bonos hoy, en lugar de arriesgarse a una pérdida del 100% mañana. Se trata de una liquidación estratégica. Es el equivalente financiero a un aviso de despido. Están desmantelando el gran muro de deuda que estabilizó la economía estadounidense durante 20 años, y lo hacen de una manera que sugiere urgencia. Normalmente, el Banco Central intenta ocultar sus ventas para no asustar al mercado. Venden lentamente, en pequeñas cantidades, pero la velocidad de la reciente caída, con una pérdida de casi 12.000 millones solo en octubre, sugiere que a Pekín le preocupa menos la estabilidad del mercado de borón y más la fuga de capitales. Quieren que el dinero salga de la jurisdicción estadounidense y lo quieren ya. Esto tiene profundas implicaciones para la economía estadounidense. Durante 2 décadas, el gobierno estadounidense pudo incurrir en déficits masivos porque siempre había un comprador insensible al precio en Oriente. China compraba la deuda sin importar el rendimiento porque necesitaba reciclar su superávit comercial. Ese comprador desapareció. China ha pasado de ser el mayor comprador a ser el mayor vendedor. Esto crea un desequilibrio masivo entre la oferta y la demanda en el mercado de bonos estadounidense. ¿Quién va a comprar la deuda que China está vendiendo? ¿Quién va a financiar ahora el déficit estadounidense? Como veremos en la siguiente sección, la carga recae sobre los aliados, específicamente el Reino Unido y Europa, quienes se ven obligados a canibalizar sus propias economías para mantener a flote el sistema financiero estadounidense. Cuando el segundo mayor tenedor de deuda soberana decide lanzar cientos de miles de millones de dólares al mercado abierto, la economía básica dicta que el precio debería desplomarse. Cuando la oferta inunda el mercado y la demanda desaparece, los precios caen. En el mundo de los bonos, cuando los precios caen, las tasas de interés y los rendimientos se disparan. Si se hubiera permitido que las fuerzas del mercado actuaran, la salida de China debería haber impulsado los rendimientos de los tesoros estadounidenses a 10 años significativamente por encima de su nivel actual. Esto sería catastrófico para la economía estadounidense. Dispararía las tasas hipotecarias, llevaría a la quiebra a los bancos regionales, haría insostenibles los pagos de intereses de la deuda nacional. Pero curiosamente, eso aún no ha sucedido. Las tasas han subido, sí, pero el mercado no se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque a medida que China se retira, los aliados se ven obligados a intervenir. Debemos analizar con detenimiento a la OMS en los datos de TIC. Mientras que la partida presupuestaria para China se desploma hacia los 600.000 millones de dólares, otras partidas presupuestarias se disparan a niveles históricamente anormales. En concreto, el Reino Unido y Bélgica. Las tenencias de deuda estadounidense del Reino Unido se han disparado a máximos históricos, superando los 750.000 millones de dólares a finales de 2025. Esto sitúa al Reino Unido a la par de China como el segundo mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, después de Japón. Piénsenlo un momento. La economía del Reino Unido ocupa aproximadamente el 16º lugar en tamaño que la economía china. El Reino Unido no tiene un superávit comercial masivo. De hecho, Gran Bretaña tiene un déficit comercial. Entonces, ¿de dónde saca Gran Bretaña el dinero para comprar casi 750.000 millones de dólares de deuda estadounidense? No la están comprando con beneficios excesivos como hizo China en la década de 2000. Probablemente la están comprando con dinero prestado o mediante ingeniería financiera en la City de Londres. El Reino Unido está aprovechando eficazmente su propio balance para actuar como amortiguador del mercado del tesoro estadounidense. Luego está Bélgica. Según los últimos datos, las tenencias de Bélgica oscilan entre 320.000 y 370.000 millones de dólares. ¿Está el gobierno belga repentinamente inundado de efectivo? No, Bélgica alberga Euroclear. Euroclear es uno de los mayores depositarios centrales internacionales de valores, ICSD del mundo. Es la base del sistema financiero global.
Cuando se ve a Bélgica comprando deuda estadounidense en el informe TIC, rara vez se trata del gobierno belga. Suele ser un representante. A menudo son otros bancos centrales, fondos soberanos o cuentas de custodia quienes intentan enmascarar su actividad. Esto crea una capa de anonimato. Sin embargo, el aumento de las tenencias de Bélgica y el Reino Unido, que se produce justo cuando China sugiere un esfuerzo coordinado de los países del G7. Esta es la alianza de los que tienen la bolsa. No es una decisión de libre mercado. ¿Por qué un inversor racional en Londres o Bruselas compraría agresivamente bonos del Tesoro estadounidense ahora mismo? Estados Unidos tiene un déficit de 2 billones de dólares. La inflación es rígida. La moneda se está utilizando como arma. Comprar deuda estadounidense ahora mismo es una operación arriesgada. El hecho de que los aliados la estén acumulando sugiere una presión geopolítica. Washington les está diciendo a sus socios, China está haciendo dumping. Si no intervienen y absorben esta oferta, el mercado de bonos estadounidense se desploma. Si el mercado de bonos estadounidense se desploma, el sistema financiero global se desploma, y no podemos protegerlos. Es una forma de reclutamiento financiero. Occidente está canibalizando sus propios balances para absorber la oferta que sale de Pekín. Pero esta estrategia tiene un defecto fatal: la capacidad. China tenía una capacidad aparentemente infinita para comprar deuda porque era la fábrica inteligente del mundo. Ganaban dólares reales vendiendo bienes reales. El Reino Unido y Europa no tienen esa capacidad. Ya están lidiando con sus propias cargas de deuda, un crecimiento lento y transiciones energéticas. Al obligarlos a comprar bonos del Tesoro estadounidense, Washington está drenando la liquidez de sus propios aliados. Se está debilitando la periferia para salvar al núcleo. Esto crea un sistema frágil. Si la economía del Reino Unido se tambalea, como vimos durante la crisis del LDI en 2022, podrían verse obligados a vender esos bonos del Tesoro para obtener liquidez. Si eso sucede, la oferta de último recurso desaparece. China lo sabe. China está jugando a la depreciación. Están desangrando a Occidente. Cada 1.000 millones de dólares en bonos que se deshacen obliga al sistema financiero occidental a encontrar 1.000 millones de dólares de liquidez para comprarlos. Esto aleja el capital de inversiones productivas como fábricas o infraestructuras y lo lleva al agujero negro de refinanciar la deuda estadounidense. Se trata de una venta masiva instrumentalizada, diseñada para agotar la capacidad financiera del G7 incluso antes de que comience el conflicto cinético. Además, este cambio altera la naturaleza del mercado de bonos estadounidense. Solía ser un mercado dominado por compradores económicos, China y Arabia Saudita, que compraban para obtener ganancias y comerciar. Ahora es un mercado dominado por compradores políticos, el Reino Unido, Bélgica y Japón, que compran por supervivencia diplomática. Los compradores políticos son volubles, compran hasta que sus propios votantes se rebelan o hasta que su propia moneda se desploma. Estamos observando la transición de un activo de reserva global a un activo de reserva de la OTAN. El mercado se está reduciendo, el grupo de compradores se está reduciendo mientras que la emisión de deuda aumenta, y mientras Occidente se dedica a intercambiar pasivos en papel, China se lleva el efectivo y corre al único lugar que el Tesoro estadounidense no puede tocar, el mundo físico. Cuando China vende un bono estadounidense, la transacción se liquida en dólares estadounidenses. El Banco Popular de China, PBOC, recibe un crédito digital en una cuenta de custodia. Pero aquí está el problema. China no quiere dólares. Como ya establecimos, los dólares son un pasivo, son rastreables, sancionables y están sujetos a la inflación. China está abandonando el dólar para escapar del apalancamiento estadounidense. Entonces, ¿qué hacen con las ganancias de esta masiva salida de 700.000 millones? No las están guardando bajo un colchón. No están comprando euros, que son solo barcos estadounidenses, ni yenes japoneses. Están participando en la campaña de acumulación de materias primas más agresiva de la historia moderna. Están convirtiendo los reclamos en papel en realidad física. Necesitamos rastrear los cargueros que entran en los puertos de Qingdao, Shanghái y Tenzin para ver a dónde va el dinero. Mientras los analistas occidentales observan con atención los rendimientos de los bonos y los precios de las acciones, las empresas estatales chinas están absorbiendo cantidades récord de materias primas. Esto no es una acumulación comercial de inventarios, es una campaña estratégica de acaparamiento. En primer lugar, el pivote dorado. Como comentamos en informes anteriores, la auditoría en la sombra, el Banco Popular de China,
PBOC, ha sido un comprador incansable de oro. Oficialmente, han comprado oro durante más de 18 meses consecutivos. Extraoficialmente, las retiradas de la SGE sugieren que la compra es mucho mayor. Están utilizando los dólares de las ventas de bonos para comprar metal en los mercados de Londres y Suiza y enviarlo al este. El oro es el antimuñeco por excelencia. No tiene riesgo de contraparte. No puede ser congelado por el sistema SWIFT. Al canjear deuda estadounidense por oro, China está pasando de reservas basadas en crédito a reservas basadas en garantías. En segundo lugar, el petróleo crudo, su principal recurso energético. China importa el 70% de su petróleo. Este es su talón de Aquiles estratégico. En una guerra, la Armada estadounidense podría bloquear el estrecho de Malaca y privar de energía a la economía china. Para contrarrestarlo, China ha estado comprando cantidades récord de petróleo, a menudo de países sancionados como Irán y Rusia. Están pagando con yuanes de la ONU, evitando por completo el dólar, pero fundamentalmente están llenando al máximo su reserva estratégica de petróleo, SPR. Datos recientes indican que las reservas de crudo de China se acercan a los 1.500 millones de barriles, tanto de capacidad comercial como estratégica. El análisis de imágenes satelitales muestra la construcción de enormes nuevas áreas de almacenamiento y cavernas subterráneas. Están construyendo una reserva que les permitiría sobrevivir a un bloqueo naval durante meses, quizás años. El dinero para este petróleo proviene de la liquidación de activos estadounidenses. 3. La montaña de metal, el cobre y los minerales estratégicos. Esta es la señal más reveladora. El sector inmobiliario chino, históricamente el mayor consumidor de cobre para cableado y plomería, se encuentra en una depresión. La construcción de inmuebles ha disminuido. Sin embargo, las importaciones chinas de mineral y concentrado de cobre se mantienen cerca de máximos históricos, con aproximadamente 28 millones de toneladas importadas en 2024. Esto desafía la lógica económica estándar. Si no se construyen apartamentos, ¿por qué se necesita tanto cobre? Porque se está transitando hacia una economía de guerra. Se necesita cobre para la red de energía verde y así reducir la dependencia del petróleo importado. Se necesita cobre para municiones. Se necesita cobre para drones y vehículos eléctricos. China está monopolizando el mercado de los insumos físicos del complejo militar industrial del siglo XXI. También está acaparando cobalto, litio y tierras raras. Mientras Estados Unidos financiariza su economía, China materializa sus ahorros. Cuarto, la fortaleza de la seguridad alimentaria. China genera el 20% del PIB mundial, pero solo posee el 7% de la tierra cultivable del mundo. Esta es otra vulnerabilidad. En respuesta, China ha acumulado enormes reservas de grano. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, China posee aproximadamente entre el 60 y el 70% de las reservas mundiales de maíz y trigo. Tienen suficiente grano almacenado para alimentar a su población durante más de un año sin una sola importación. Están intercambiando los intereses de los bonos por calorías para sobrevivir. Este es el cambio fundamental de mentalidad. Una nación que planea permanecer en paz mantiene su riqueza en instrumentos financieros eficientes que generan intereses, como los bonos del Tesoro estadounidense. Busca los altos precios, el mejor retorno de la inversión. Una nación que se prepara para un conflicto convierte su riqueza en reservas físicas ineficientes. Almacenar 500 millones de toneladas de cobre no genera intereses. De hecho, cuesta dinero. Tiene un rendimiento negativo, pero ofrece una enorme rentabilidad por supervivencia. China acepta de buen grado una rentabilidad financiera menor hoy para asegurarse de no ser estrangulada mañana. Esto explica la pérdida que están asumiendo con los bonos. Los economistas occidentales se burlan de China. Jaja, vendieron en el punto más bajo, sufrieron una pérdida de miles de millones. Esto es pensar a corto plazo. A Pekín no le importa una pérdida por ajuste al mercado en términos de moneda fiduciaria, le importa la seguridad de los recursos. Si vende un bono con una pérdida del 80%, pero usa las ganancias para comprar petróleo que necesitará desesperadamente si se cierra el estrecho de Malaca, es una operación ganadora. Están intercambiando riqueza falsa que puede congelarse o inflarse por riqueza real, que puede quemarse en un motor o dispararse desde un barril.
La liquidación de los bonos del Tesoro estadounidense es el mecanismo de financiación de estas reservas. Están utilizando los ingresos del antiguo sistema para construir el búnker del nuevo. Hemos analizado el flujo, los datos son claros, la tendencia es innegable. China está vendiendo. Los aliados están absorbiendo el golpe con dinero prestado. Los ingresos se están canalizando hacia activos tangibles que pueden sobrevivir a una guerra mundial. La conclusión es simple, pero aterradora para el inversor promedio. Los bonos del Tesoro estadounidense se han convertido en un campo de batalla. Durante 40 años, la cartera 60-40, 60% acciones, 40% bonos, fue el estándar de oro de la inversión. Los bonos eran el refugio seguro. Eran el lastre que mantenía el barco estable. Esa era ha terminado. El bono del Tesoro estadounidense ya no es un activo libre de riesgo. Es un tema político en una guerra económica global. Es una clase de activo que depende de la generosidad de desconocidos. Desconocidos que se están convirtiendo cada vez más en enemigos. Si China, el mayor conocedor del mundo manufacturero global, se retira, debe hacerse una pregunta muy seria. ¿Por qué se queda? Entonces, ¿cómo se posiciona para un mundo donde el mayor comprador abandona el mercado? Siga el protocolo del archivista. Protocolo. Regla número 1. Acorte su duración. Si tiene bonos, debe comprender el riesgo de duración. La duración mide la sensibilidad del precio de un bono a las tasas de interés. Los bonos a largo plazo, a 20 y 30 años, tienen una duración alta. Si las tasas de interés suben un 1%, el precio de un bono a 30 años puede desplomarse un 20%. Con la salida de China, la presión estructural sobre los tipos a largo plazo es alcista. Incluso si la Reserva Federal recorta los tipos a corto plazo, el extremo largo de la curva, determinado por la oferta y la demanda, no por la Reserva Federal, es vulnerable a una huelga de compradores. Si China vende y el Reino Unido se retira, los rendimientos deben subir para atraer nuevos compradores. El aumento de los rendimientos implica un desplome de precios para los actuales tenedores de bonos. Por lo tanto, no invierta en bonos del gobierno estadounidense a largo plazo ni en ETF como TLT. Estos son los activos más vulnerables a la ola de ventas china. Si busca seguridad y rendimiento, mantenga su efectivo en letras del Tesoro a corto plazo, de 1 a 6 meses. Las letras a corto plazo tienen un riesgo de duración casi nulo, son menos sensibles al dumping geopolítico, actúan como equivalentes de efectivo. Haga como China, consiga liquidez, consiga a corto plazo. No bloquees tu dinero durante 30 años con un gobierno que está librando una guerra económica. Segunda regla del protocolo, sigue las materias primas del dinero inteligente. China está vendiendo papel para comprar cosas. Tú deberías considerar hacer lo mismo. Tu cartera necesita exposición a energía, metales y activos reales. No se trata solo de ganancias, se trata de protección contra la inflación. Piensa en el resultado final. Si China se deshace de 688.000 millones de dólares y los aliados finalmente dejan de comprar, ¿quién compra la deuda? La Reserva Federal. La Fed tendrá que intervenir como comprador de último recurso, controlando la curva de rendimiento. Tendrán que imprimir billones de dólares para monetizar la deuda. Cuando imprimen billones, el valor del dólar cae y el precio de las cosas sube. Este es el círculo inflacionario. China lo sabe. Por eso está comprando las cosas. Ahora bien, debería ser dueño de los productores de estos activos. Si China está acumulando cobre, conviene poseer las mineras que producen cobre, como Freeport-McMoRan o Southern Copper. Si China está acumulando petróleo, conviene poseer los productores de energía como Exxon o Chevron. Si China está acumulando oro, conviene poseer el metal. Estos activos actúan como cobertura contra la devaluación de la moneda. Se busca poseer el metal, no la moneda con la que se compra. Tercera regla del protocolo: vigilar a los aliados. Se necesita una señal de alerta. Es necesario saber cuándo se rompe la alianza de los poseedores de la bolsa. Vigile las monedas de los aliados clave de Estados Unidos, en concreto, la libra esterlina y el yen japonés. Estos países están agotando sus propios recursos para sostener el mercado de bonos en dólares. Japón, en particular, es el mayor tenedor de deuda estadounidense. Sin embargo, Japón está lidiando con una crisis monetaria. El yen ha estado volátil. Si Japón tiene que intervenir para salvar el yen, tendrá que vender dólares estadounidenses, tesoros, para obtener el efectivo necesario para comprar su propia moneda. Si Japón se une a China en la venta, se acabaron las posibilidades de los tipos de interés bajos.
Observen el tipo de cambio USD-JPY. Si el yen se desploma hacia 160 o 170, o si los rendimientos de los bonos japoneses se disparan, significa que la alianza de los inversores se está fracturando. Ese es el momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos se verá obligada a intervenir. Ese es el momento en que se produce el cambio, no porque se haya superado la inflación, sino porque el mercado del tesoro está en crisis. La cifra de 668.000 millones de dólares no es solo una estadística en un informe gubernamental, es una cuenta regresiva. China se está retirando metódica y deliberadamente del sistema financiero estadounidense. Están limpiando al terreno. Están dispuestos a asumir pérdidas hoy para asegurar su supervivencia mañana. No interpreten la estabilidad actual del mercado como seguridad. Es una estabilidad artificial apuntalada por presión política y dinero prestado. Cuando ese apoyo ceda, el ajuste será drástico. Salgan de las deudas a largo plazo. Adquieran activos tangibles. Vigilen los flujos. El divorcio está finalizado. Solo estamos esperando a que se venda la casa. Aquí el archivista. El protocolo está activo.